Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y espero que con ganas de seguir profundizando un poco en el conocimiento del clima. En este caso tenemos enfrente los elementos del clima, la primera parte, porque como son bastantes, se nos haría un vídeo muy largo y he decidido dividirlo en dos. Entonces nada, vamos a ello. Los que vamos a estudiar hoy son los que tenéis ahí, es un conjunto bastante largo. Insolación, nubosidad, temperatura, humedad, presión, viento, precipitaciones, evaporación, evapotranspiración y aridez, que lo estudiaremos prácticamente todos juntitos. Y bueno, estos elementos van a ser modificables y van a presentar pues una diversidad bastante acusada en función de los factores geográficos y termodinámicos estudiados en las sesiones anteriores. Como vemos, claro, esos factores que hemos estudiado, latitud, altitud, relieve, cercanía al mar, corrientes marinas, son los que van a otorgar de esa idiosincrasia y esa naturaleza tan peculiar a las masas de aire y a esas masas de aire con sus elementos que las caracterizan, los que acabamos de mencionar. Ahí están la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos. El primero de los elementos que vamos a estudiar hoy es la insolación y lo vamos a estudiar la insolación unida con la nubosidad, puesto que ambos son una misma parte de un todo. Es decir, la insolación es la cantidad de radiación que recibe la superficie terrestre, radiación solar, se entiende, no la radiación estelar. Y va a estar muy determinada esa radiación solar que se recibe pues, por la nubosidad. Al fin y al cabo, va a ser uno de los principales factores que influyen en esa radiación. El número de nubes, el número de días cubiertos que presenta un territorio a lo largo del año. La nubosidad, como vemos entonces, es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes, de esas finísimas gotitas de agua suspendidas en cada masa de aire. Lo que vamos a hacer es estudiar o comentar rápidamente los prácticos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos un mapa corocromático de España, en la cual se muestra la radiación global, la radiación en número de horas kilowatt por metro cuadrado, es decir, el número de rayos de sol que caen en cada metro cuadrado a lo largo del territorio nacional. Y como podemos ver aquí, pues hay bastantes diferencias. Principalmente la más acusada es que en la franja cantábrica, en la cornisa cantábrica, se recibe la mitad casi de horas solares o de radiación solar que en el sur de Andalucía. Entonces, ¿qué factor aquí está influyendo mucho? Pues bueno, principalmente la latitud. Cuanto más al sur, más inciden los rayos solares y más calor hace. Y cuanto más al norte, pues debido a esa latitud, los rayos solares llegan con menos inclinación. ¿Pero solo eso? Pues no, porque aquí se junta al factor de la latitud, que en la cornisa cantábrica, por su clima oceánico que estudiaremos, pues presenta mayor nubosidad. Y al presentar mayor nubosidad, pues da menos la radiación. En definitiva, estas son las variables. Y estas manchas por aquí en el interior de Andalucía, pues corresponden a las ollas de la depresión intrabética, donde es muy difícil que se acumulen pues la nubosidad debido a que están encerradas entre montañas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que habría que hacer si nos piden que analicemos un mapa de radiación, intentar buscar la relación entre los distintos factores que influyen en la geografía, en este caso la radiación, en un territorio. Otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta es la temperatura que tiene esa masa de aire. Perdona, factores no, elementos, que no me cuele. ¿Qué es la temperatura? Bueno, pues la temperatura es el grado de calor, de calorías medias que lleva una masa de aire, medido en grados centígrados. Entonces el frío no existe como tal en física, sería la ausencia de calor. El calor está claro que viene o procede de la energía solar principalmente, aunque, por ejemplo, el planeta Tierra en su interior alberga una gran masa de energía, que es la energía geotérmica. Pero en este caso, como es la masa de aire, vamos a centrarnos principalmente en la energía procedente del astro rey del Sol. ¿Qué factores influyen en la temperatura para que tengamos una temperatura pues con más calor o menos calor? Pues mirar la latitud, puesto que cuanto más al norte, más baja es la temperatura, ya que los rayos solares alcanzan con menos perpendicular la superficie terrestre. Cuanto más al sur, más calor, claro, se entiende, ¿no? El factor número 2 sería la influencia del mar. ¿Qué hace el mar?
Mirad, el mar lo que tiene es un efecto que se conoce como termorregulador. Termorregulador es que lo que hace es que los contrastes térmicos, ¿vale?, sean menos acusados en la costa. Es decir, en invierno hace menos frío y en verano hace menos calor, debido a que la masa de agua, el mar, se calienta y se enfría más despacito que la tierra. Entonces, en invierno alberga un poquito de calor procedente del verano, que va soltando poco a poco, y en verano alberga todavía en la temperatura del agua una temperatura más fresca que la del suelo, por lo tanto suaviza la temperatura. Por eso los lugares con influencia marina más presente, la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre el mes más frío y el mes más caluroso, va a ser menor. Y luego el tercer de los factores que modifican ese elemento que estamos diciendo que es la temperatura del clima es la altitud. La altitud es, ya sabéis, la altura de cualquier lugar con respecto al nivel del mar, la distancia en metros, y sabemos que cuanto más alto, pues más frío. De hecho, decíamos que cada 100 metros de ascenso disminuía medio grado centígrado la temperatura. Como podéis ver aquí en el siguiente gráfico, se presenta claramente cómo los rayos solares, cuanto más hacia el ecuador, pues llegan más rectos, tienen que salvar menos cantidad de atmósfera además, y cuanto más al norte, en latitudes más al norte, pues llegan más oblicuos, ¿no? Como explicábamos. Y luego también, por otro lado, tenemos el factor que hemos dicho de la altitud, que cuanto más alto, pues menor temperatura. Va disminuyendo, fijaros, en este caso, aunque te viene la altura en pies, ¿vale? Desde los 15 grados en la base de la montaña hasta una temperatura de 3 grados, 9 grados en la zona más alta. Importante, importante sobre la temperatura, ya lo comentábamos en la diapositiva previa, el concepto de amplitud térmica que nos va a ser muy útil a la hora de identificar los distintos climas que tiene la península ibérica. ¿Qué es? Lo decíamos, diferencia entre la temperatura media del mes más cálido suele ser, en el 99% de los casos, en el clima o en los diferentes climas que tenemos en la península ibérica, el mes de julio. Y del mes más frío, que suele ser enero, ¿vale? Pues esa diferencia, pongamos por ejemplo 25 grados, el mes más cálido, la media del mes más cálido de julio, menos 5 grados, la diferencia, o la media del mes más frío, enero, 25 menos 5, 20 grados de amplitud térmica, ¿de acuerdo? Que sería una amplitud térmica alta, porque a partir de los 16, 17 grados ya se estima que es alta y que son climas de interior. Entonces, amplitud térmicas, recordamos, el mar influye en las temperaturas. Por lo tanto, como veis aquí, más bajas en la costa las amplitudes térmicas. Y sobre todo en Canarias, solo tiene 8 grados de amplitud térmica, no varía casi la temperatura a lo largo del año. Si es que podemos ir en Navidad y darnos un baño allí disfrazados de Papá Noel. Y cuanto más al interior, más se nota el contraste. Anda, vámonos a la zona de Cuenca o vámonos a Soria. Vamos a ver la diferencia entre el verano y el invierno. Y luego, por otro lado, otro concepto que tenemos que saber y manejar bien es el de helada. ¿De acuerdo? Y no vale decir es que hace frío. No. La temperatura del aire baja de 0 grados. Cuando la temperatura de una masa de aire baja de 0 grados, sabemos que el agua pasa a otro estado. ¿De acuerdo? De hecho, el 0 grados determina el paso del estado líquido al estado sólido. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que se congela, se congela. Y al congelarse ese agua que está en el aire, se deposita en forma de hielo, ¿vale? Sobre cualquier superficie. A eso se le conoce como rocío. Puede aparecer en las plantas, en los coches, en el suelo, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de heladas. Las heladas que se conocen como de irradiación, que es cuando se produce un enfriamiento del suelo y se produce normalmente en las noches despejadas, esas del mes de enero, bueno, febrero, en cualquier mes invernal, ya que el suelo pues pierde el calor muy rápidamente, no hay nubes que retengan ese calor en la masa de aire de abajo, ¿vale? Que está justo encima del suelo, y lo que se produce al final es pues que la masa de aire, al enfriarse mucho el suelo, pues como está en contacto con él, pues se enfría también, ¿vale? El suelo frío, pues la masa de aire que está encima fría también. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se produce
esa bajada de temperatura por debajo de 0 grados, congelación y helada, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos las heladas de tipo de advección o advectivas. Es cuando llega pues, una masa de aire muy fría, es decir, una masa de aire que está por debajo de los 0 grados. Entonces, al llegar esa masa de aire por debajo de los 0 grados, pues lo que hace al final es congelar todo por donde va pasando. Y aquí os comentaba, y este mapa es muy importante, que conozcamos cómo se distribuyen las distintas amplitudes térmicas a lo largo de España. Decíamos que los principales factores que influyen en la amplitud térmica pues es la presencia o la influencia del mar. Y la influencia del mar obviamente está determinada por dos cosas. Por la cercanía al mar, como podéis imaginar, y por otro lado, por la disposición periférica del relieve que puede hacer que esa influencia del mar no penetre tanto hacia el interior, que es justo lo que le pasa a la península ibérica. Por lo tanto, podemos ver que, por lo general, climas de interior se estima que a partir de los 16 grados de amplitud térmica ya no suele estar pegada a la costa. Hay una excepción aquí, ¿no? En el norte de Almería y sur de Murcia, pero por lo general, cuando hablamos de más de 16 grados, nos tenemos que ir ya a las dos Castillas, Extremadura y, en definitiva, a todos los lugares que no tienen costa. La costa cantábrica y gallega, ¿de acuerdo? Pues está entre los 8 y los 12 graditos. Tiene una amplitud térmica baja. La mediterránea entre los 12 y los 16. Y luego la de transición entre lo atlántico, lo oceánico y lo mediterráneo también se encuentra entre los 12 y los 16. ¿De acuerdo? Tenemos que tener más o menos visualizada esta distribución de amplitudes térmicas porque nos va a resultar extremadamente útil a la hora de clasificar e identificar el climograma que vamos a tener enfrente. Por supuesto, ya habíamos comentado que las Canarias, al estar en latitudes subtropicales, pues lo que tienen son amplitudes térmicas mínimas. Y no solo la latitud, si es que además son islas rodeadas de un océano. El océano decíamos que regulaba las temperaturas. Y este gráfico representa cómo se produce una helada, en este caso de irradiación. ¿De acuerdo? Os decía, el suelo muy frío, entonces al tener el suelo muy frío, pues se congela la masa de aire que está justo por encima del suelo. ¿Qué pasa? Que en las noches despejadas, si no hay nubes, toda la radiación que había recibido el suelo por el día vuelve de nuevo al espacio o a las capas más altas de la atmósfera. Sin embargo, si hay nubes, esa radiación que ha recibido, ¿vale? Va a quedar retenida en buena medida también durante la noche. Por eso las heladas de irradiación se suelen producir en las noches despejadas sin nubes. Y aquí tenemos un mapa de España en la cual se muestran y se reflejan la distribución geográfica del fenómeno de las heladas, contabilizado en el número de días que de heladas de los distintos territorios. ¿Y qué factores entonces van a ser determinantes para configurar esta diversidad de heladas? Bueno, pues fundamentalmente está claro que es la temperatura, ¿no? La temperatura que queda influenciada por la altitud en buena medida. En los lugares donde hay más montañas o la altitud es mayor, en los Pirineos, sistema ibérico y cordillera cantábrica y sistema central, pues el número de heladas, de días de helada es superior. También otro factor que va a ser determinante es la influencia del mar, que decíamos que suaviza las temperaturas. En los lugares que está en la costa, aunque estén al norte, va a ser muy escaso. De hecho, fijaros, 0 días de helada en la zona del Cabo de Peñas, en Asturias, y en toda la zona sur del Mediterráneo, en Andalucía. ¿De acuerdo? Principalmente. Y con eso terminamos. Nos vemos en los próximos vídeos, que tenemos aún que comentar el resto de los elementos del clima. Espero que os haya resultado productivo y un saludo para todos.